Hola, bienvenidos a WSP. Por favor, concéntrate y escoge una opción. En este momento quiero que te concentres y hagas una elección. Pensando en esa persona de tu interés, vamos a estar centrándonos en los sentimientos de esta persona y en lo que esta persona se encuentra atravesando en su vida. Esa persona de tu interés, recuerda, no importa el género, estamos escogiendo aquí energía femenina o masculina. No estamos hablando acá de género femenino o masculino, ¿ok? Hago la aclaración para aquellos que quizás pueden confundirse con esto. Quiero que entiendas que antes de que puedas tomar una elección, es importante que pienses si vas a preguntar por ti mismo o vas a hacer la pregunta por alguien más. También puedes preguntar por 3 personas diferentes. Vamos entonces a escoger esa energía pensando en un familiar, un amigo, una persona que yo quiero mucho, una persona con la que yo tengo un vínculo de cualquier tipo. No necesariamente tiene que ser romántico, también puede ser un ex o puede ser un crush, ¿ok? No hay problema. Simplemente quiero que tengas claro por quién estás preguntando, porque si estás preguntando por ti y de alguna manera sientes que esto no cuadra con tu energía, vuelve a escoger una opción distinta. De la misma manera, si estás pensando en alguien más y sientes que esa energía está reflejando lo que estás sintiendo, vuelve de nuevo a hacer tu elección, ¿ok? Antes de comenzar con la primera canalización, quiero que reflexiones sobre el mensaje que tiene la runa Fejo para ti. Hola, bienvenidos a WSP. Si escogiste la opción número 1, el 6 de copas y la runa Fejo, vamos entonces a comenzar con la canalización. Recuerda que si todavía no has hecho tu elección, estás aquí y estás inseguro de qué opción elegir, simplemente regresa al principio del vídeo y haz tu elección de nuevo. Puedes escoger pensando en una persona de tu interés. Recuerda que no tiene que ser necesariamente una persona que nos interese a nivel romántico. Esta persona puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una persona en la que tú estás interesado, que te gusta, interesado, interesada. Recuerda que esto no tiene ningún género, no estamos hablando de energías. Entonces esta persona puede ser un crush, puede ser una expareja, puede ser simplemente alguien que estamos conociendo, puede ser mi mamá, puede ser mi padre, puede ser mi abuelo, puede ser mi hermano, mi hermana, mi mejor amigo, la persona por la que tú quieres saber en qué anda esta persona, por qué situación o en qué proceso se encuentra esa persona a nivel emocional, ¿cierto? Es más o menos, vamos a mirar qué te diría esta persona, cómo se está sintiendo esta persona, por qué tipo de proceso en este momento está transitando esta persona, cómo se siente en este momento. Entonces vamos sin más preámbulo a comenzar. Recuerda que ese mensaje de la runa Fejo al principio es para ti, es para el consultante, o sea, no es para la persona por la cual estamos preguntando, ¿ok? A menos de que sea para ti mismo o para ti misma quien está preguntando. Si tú sientes que esto es en espejo, como yo te decía al principio, tienes que volver de nuevo a preguntar o puedes preguntar por 3 personas diferentes, ¿ok? Vamos a ver entonces qué nos diría. Aquí les preparé su canalización. Y esta persona te diría algo así como lo siguiente. Últimamente me siento atrapado en el pasado. Hay momentos en los que siento que cuando cierro los ojos puedo revivir aquellos días en los que todo parecía más simple, más puro. Recuerdo mi infancia, los momentos en los que las preocupaciones no pesaban tanto. Me veo jugando, riendo, soñando con un futuro que de alguna forma se siente tan distante del presente. Es como si esa versión de mí estuviera llamándome, pidiéndome que regrese, que no lo deje atrás. Esa es la energía del 6 de copas que en este momento me encuentro viviendo. Una parte de mí quiere quedarse en esos recuerdos, en esa sensación de seguridad y calidez, porque en el ahora todo parece más complicado.
A veces me pregunto si me equivoqué en alguna parte del camino y si el mejor momento de mi vida ya pasó. El mayor reto es no perderme en esta nostalgia, porque aunque esos recuerdos me traen consuelo, también me doy cuenta de que pueden convertirse en cadenas. Me aferro tanto a lo que fue que olvido que el presente es donde realmente puedo crear. Esa es la trampa, idealizar el pasado al punto de creer que nada en el futuro podrá igualarlo. Pero he aprendido algo importante. No tengo que quedarme atrapado o atrapada allí. He comenzado a usar esos recuerdos como una guía, no como un refugio. Me he preguntado qué me hacía tan feliz en ese entonces, qué de esa versión de mí que todavía puedo rescatar. Por ejemplo, me he dado cuenta de que mi niño interior amaba explorar, crear y conectar con los demás sin miedo. Y eso es algo que puedo traer de vuelta ahora, o que necesito recuperar. Para superar este reto también he tenido que soltar. Hubo relaciones, sueños, etapas que ya no tienen cabida en mi presente. Soltar significa olvidar. No necesariamente, sino agradecer por lo que fue y dejar espacio para lo que está por venir. Me he repetido, el pasado fue hermoso, pero no es un lugar para vivir, solo para aprender. Hoy me permito recordar con amor, pero también vivir con intención. Cuando la energía del 6 de copas aparece en mi vida, yo sé que mirar atrás está bien, siempre y cuando lo haga con equilibrio, porque el presente es el único lugar donde puedo recuperar esa inocencia y esa alegría, no como un eco del pasado, sino como una elección consciente de ser feliz ahora. ¿Y tú puedes rescatar en este momento algo positivo de tu pasado? Tal vez sea hora de dejar de idealizarlo y comenzar a usarlo como una herramienta para construir el futuro que realmente mereces. Y ese es el mensaje de tu persona especial para ti. Parece que esta persona está bastante nostálgica. Antes de comenzar con la canalización número 2, quiero que reflexiones sobre el mensaje que la runa Urus trae hoy para ti. Bienvenido opción 2 a tu canalización. Recuerda que el mensaje que probablemente ya leíste es el mensajito de la runa Urus, ¿sí? El as de oros es tu carta y la runa Urus es la runa que está apareciendo en la energía o canalización número 2. Si en este momento estás sintiendo que no te sientes lo suficientemente seguro o segura de que esta es tu opción, tienes tiempo de regresar otra vez al comienzo del vídeo y decidir o elegir algo diferente. Porque si estás sintiendo que, no sé, si ya viniste anteriormente o checaste otra opción y sentiste que estaba leyendo tu propia energía, puedes mirar otra opción. Lo mismo, si te pasa esto, si es la primera vez que estás viendo esta opción, checa entonces otra energía. Recuerda que siempre puedes escoger 3 opciones distintas pensando en 3 personas diferentes, ¿ok? Recuerda que, de nuevo también te vuelvo a repetir, esto no es un tarot o que tiene que ver solo con vínculos románticos. También puede ser por lo que está atravesando mi persona especial, que puede ser esa persona especial, puede ser yo mismo, ¿cierto? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un crush, puede ser una expareja, puede ser cualquier persona con la que yo tenga un vínculo, de la cual en este momento yo quiero saber por qué etapa se encuentra atravesando y cuáles son esos retos que esta persona en este momento está atravesando en su vida, ¿sí? Y si quieres saber, eso es lo que vamos a estar respondiendo. ¿Cómo se siente esta persona? Como si esta persona estuviera contándote a ti esto, o como si esta persona estuviera hablando con ella misma, y vamos a saber qué es lo que le pasa, por qué se siente de la manera que se siente y cómo está en este momento lidiando con esto que le está ocurriendo. Recuerda que el mensajito de la runa, esta runa, de nuevo te repito, Urus, es el mensaje que es para ti. El mensaje de la canalización normalmente
¿sí? Es para la persona por la cual tú en este momento pusiste tu intención en tu corazón, para saber qué es lo que está pasando con ella, independiente si eres tú o independiente si es otra persona. Entonces vamos a comenzar con esta canalización. Y la canalización de las de oros, esta persona te diría algo así como, vamos a comenzar entonces, vamos a entrar en el corazón de esta persona. Hace poco me di cuenta que la vida me estaba ofreciendo una oportunidad. No era algo grande, como un premio que cae del cielo, sino algo más sutil, como una semilla que alguien pone en sus manos y le dice, aquí está, cuídala. Cuídala muy bien porque si lo haces, puede crecer y cambiar tu vida. Esa semilla es este haz de oros, esta energía, una promesa, un comienzo, pero también una responsabilidad. Al principio me sentí emocionada a tener algo nuevo que cultivar, un proyecto, una idea, una meta. Me llevaba hacia un lugar mejor, me llenaba de esperanza. Sin embargo, esa emoción rápidamente se mezcló con miedo. ¿Y si fracaso? ¿Y si no sé cómo cuidar esta oportunidad? ¿Y si no estoy listo o lista para este comienzo? Ahí entendí el primer reto de esta energía de las de oros. Reconocer que las oportunidades no vienen con garantías. Es fácil soñar con lo que podría ser, pero el verdadero trabajo está en comprometerse, en ensuciarse las manos y en no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. El siguiente reto fue lidiar con mi propia impaciencia. Quería resultados inmediatos, quería plantar esa semilla y ver el árbol crecer de la noche a la mañana, pero me di cuenta de que las de oros, que esta semilla no se trata de hacerla crecer con velocidad, sino de la constancia. Esta semilla crece con constancia. Este es un camino que requiere paciencia, dedicación y confianza en que aunque no vea el progreso ahora, los frutos llegarán. Hubo días en los que yo quise abandonar esto, en los que dudé de mí mismo, de mí misma, pensé que realmente esto vale la pena, comencé a preguntarme, ¿y si esta oportunidad no es para mí? Pero cada vez que me sentía así, recordaba que el haz de oros, esta semilla, es una gran invitación, no una obligación. Está ahí para recordarme que el éxito no se trata solo de lo que logres, sino de cómo decides enfrentar ese proceso. Para superar estos retos aprendí a confiar en mí. Me dije, puede que no lo sepa todo, pero estoy aprendiendo. Puede que el camino sea largo, pero cada paso cuenta. También aprendí a celebrar los pequeños avances, porque cada logro, por más pequeño que sea, es una señal de que estoy avanzando. Hoy sigo cuidando esa semilla. No es fácil, pero tampoco tiene que ser perfecto. Lo importante es que estoy comprometida con esto. Estoy mostrándole toda mi dedicación. Esta semilla de las de oros me ha enseñado que las oportunidades no son regalos que simplemente recibes. Son regalos que debes trabajar para merecer, y ese trabajo, aunque a veces parezca lento, es lo que hace que todo valga la pena. Así que si tú también tienes una semilla en tus manos, cuídala, cree en ti, confía en el proceso y recuerda que las cosas más valiosas de la vida no llegan de inmediato, sino a través del esfuerzo, de la paciencia y el amor que decides poner en ella. Bueno, resulta que tu persona especial parece que está muy laboriosa y está con muchas ganas de comenzar algún proyecto, o probablemente ya está en medio de ese proyecto. Así que si llegaste hasta aquí, déjame un comentario, suscríbete, dale like, cuéntame cómo te pareció este nuevo interactivo de tarot. Antes de comenzar con la canalización número 3, te invito a reflexionar sobre el mensaje que hoy la runa Turizas trae para ti. Opción número 3. Si estás aquí, gracias por llegar a WSP y quedarte conmigo. Recuerda que si no conectas con esta opción, puedes buscar otra opción y escoger
pensando siempre en la persona de tu interés. Ahora, puede que esa persona de tu interés también seas tú mismo, ¿cierto? Porque a veces nosotros también tenemos que pensar que no solamente nuestras personas de interés es alguien más, a veces soy yo, a veces eres tú mismo, puede que te estés olvidando de ti. Esto es un mensaje que estoy sintiendo de parte del espíritu para los que están escuchando esta opción número 3. Si escogiste la runa Turizaz y la número, el arcano número 9, 9 de espadas, este mensajito es para ti. Si tú todavía, como te digo, no te sientes como que esta opción es la tuya, puedes escoger cualquiera de las otras opciones, ir de nuevo al comienzo del video y escoger con más calma esa opción. Pon tu corazón, pon tu manito en el corazón y mira hacia dónde fluye la energía. Si la energía fluye hacia la izquierda o si la energía fluye hacia la derecha, y escoge tu opción pensando en eso. También recuerda que esta opción la vamos a escoger pensando en emociones y también los retos que esta persona en este momento se encuentra enfrentando y también la manera en la que esta persona está enfrentando esos retos en su vida. Entonces recuerda que también puedes escoger pensando en el pasado, presente y futuro. Por algunos de ustedes porque están preguntando, mucho de ustedes están viviendo en el pasado, porque las cartas acá me hablan mucho en general de una oportunidad pasada que a lo mejor de ustedes hayan perdido. Esto es una cuestión que me llega de canalización aquí para la opción número 3. Para las otras opciones lo siento, pero esto fue lo que me pasó. Entonces puede que haya uno de ustedes preocupado por algo que en este momento tú pensaste que perdiste, alguna opción valiosa que a lo mejor perdiste. Si me estás escuchando número 3, que es como que no siento si esta opción es para mí. Bueno, ahí te están dando la clave. Entonces, ahora, pensando en esto, vamos a escoger esta opción, pensando qué es lo que mi persona especial siente, qué son esos retos que esta persona está enfrentando y cómo está en este momento resolviendo esos retos o cómo, qué está haciendo, qué está implementando, ¿cierto? Y puede que dentro de esos retos estemos nosotros, ¿sí? Entonces, esa persona especial puede ser un crush, puede ser una persona de tu pasado, un ex. En muchos casos veo que esta energía de la número 3 tiene que ver mucho con algo que yo siento que perdí, con una oportunidad que yo siento que perdí. Puede ser con alguien de tu pasado, ¿sí? O puede ser un trabajo, una oportunidad de trabajo, bueno, cualquier otra cosa. Ahora, también puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, un familiar, ¿cierto? Puede ser un colega, puede ser tu mejor amigo, mejor amiga, puede ser incluso tú, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con esa canalización y vamos a ver cómo se está sintiendo esta persona en este momento y por lo que está atravesando. ¿Y qué nos diría? ¿Qué nos cuenta esta alma? Entonces comienza así esta canalización. Anoche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, dando vueltas en la cama mientras los pensamientos invadían mi mente, uno tras otro, como si no pudiera apagarlos. Era esa sensación de cargar con el peso de algo que no puedes resolver, como si cada preocupación, cada error del pasado y cada miedo al futuro se juntaran para formar un nudo en mi pecho. Esa es la energía del 9 de espadas, la tormenta mental que no me deja descansar. No es la primera vez que me pasa. A veces me siento que la mente se me está convirtiendo en mi peor enemiga. Cada pequeño error que cometí aparece en mi cabeza como un eco que no puedo callar. Entonces llegan esas preguntas. ¿Por qué no hice esto de otra forma? ¿Qué va a pasar si fracaso? ¿Por qué no puedo encontrar una solución? Y lo peor es que sé que muchas de esas preocupaciones no tienen fundamento real, pero en el momento parecen gigantes que no puedo derrotar. El mayor reto del 9 de espadas, de esta energía en la que me encuentro, es salir de ese ciclo de pensamiento destructivo. Es fácil quedarme atrapado en la culpa, la ansiedad y el miedo. Psicológicamente es como si sintieras que todos tus pensamientos fueran quienes tomaran el control
y tú solo fueras un espectador, pero he aprendido algo muy importante, y es que esos pensamientos no me definen, no definen quién soy. Son solo una parte de mí, una señal de que algo en mi interior necesita atención. Para superar esta energía he tenido que cambiar mi enfoque. Lo primero que hago es darme permiso para sentir. Si estoy ansioso, si estoy preocupado, pero en lugar de luchar contra estos sentimientos, intento aceptarlos. Les digo, está bien que estén aquí, pero no se quedarán para siempre. Lo segundo que hago es cuestionar esos pensamientos. Me pregunto, ¿esto que estoy pensando es realmente cierto? ¿O solo es mi mente creando escenarios que no existen? A menudo descubro que el monstruo no es tan grande como parecía. Y finalmente busco acciones pequeñas que me ayuden a salir de esta espiral. Tal vez escribir mis pensamientos en un papel, hablar con alguien de confianza, simplemente respirar profundamente y enfocarme en el momento presente. Me repito, esto es temporal, pasará, siempre pasa. El 9 de espadas me ha enseñado que la mente puede ser un lugar oscuro, pero también puede ser un lugar de sanación. Es un recordatorio de que no estoy solo en mis luchas internas y que aunque la noche parezca interminable, el amanecer siempre llega. Si tú también te sientes atrapado en esta energía, recuerda que tus pensamientos no son tu enemigo, pero tampoco tienen que controlarte, pues tú puedes enfrentarlos uno a uno y con paciencia encontrarás tu camino hacia la calma. El sol siempre vuelve a salir incluso después de las noches más oscuras.